Entre palcos. Os traigo unas cositas importantes que son las ligas emergentes. Ligas emergentes donde se mueve dinero, donde se han invertido o se invertirán o se están invirtiendo mucha pasta para que estrellas mundiales vayan a jugar allí, básicamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final el negocio del fútbol se va a otros continentes donde al final a lo mejor el fútbol no es tan prioritario. En primer lugar, a intentar, pues eso, enganchar dinero de cualquier forma a través de los derechos televisivos. Están viendo estas ligas que los derechos televisivos es lo principal en el fútbol, que se genera mucha pasta y quieren trincar. Así, básicamente. No, así funciona siempre, ¿eh? Tal cual. A partir de ahí, pues, generar beneficio, pues, con patrocinios, aumento de prestigio de la liga, a partir, básicamente, de generar pasta con derechos televisivos. A ver, generalmente esos mercados que vas a mencionar, porque ya me los estoy viendo venir, son países que tienen pasta. O sea que no son países que no tengan una capacidad económica que sea mala. Es decir, tienen pasta. Pues cuanto más quieres, cuanto más tienes, más quieres. Y yo creo que están invirtiendo un montón en esto porque pueden generar mucho más, porque están viendo que el fútbol es un maldito negocio. Y me atrevería a decirte de los más rentables, si consigues rentabilidad, de los más rentables que puedes tener hoy en día. Sí, tal cual. Yo diría, además, que coinciden estas ligas o estos países que quieren tener, aparte de la pasta, ¿no? Es un poco el colocarse a nivel internacional como países o ciudades que están abriéndose al mundo, que quizá hace 20 o 30 años estaban mucho más cerradas o se consideraban mucho más cerradas, no había prácticamente turismo a ellas o no tenían esa relevancia a nivel internacional o popularidad a nivel internacional, porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no te conoce nadie, ya es casi como lo que más te fastidia, ¿no? Aunque seas una de las economías más ricas o una burbuja económica, si no te invitan luego a ciertas actuaciones o a ciertas celebraciones, pues no es lo mismo que tú tengas un jugador que está nominado al Balón de Oro en tu liga a que no tengas ninguno, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que además también, sí, va por ahí. La sociedad sabe dónde está el dinero y al final el fútbol genera mucho. Países que sí, que es lo que os he dicho antes, eran más cerrados, más a lo suyo y demás, quieren expandirse a la globalización del mundo porque quieren dinero y porque quieren ser partícipe de ello. Si queréis vamos primero con China, que bueno, creo que fue un intento un poco fallido. Sí, por el 2015, ¿no? Más o menos. Justo, hace 10 años o así, empezó a fichar a gente con el objetivo eso de colocarse como una de las ligas más importantes. Y se llevó unos cuantos perfiles buenos, como por ejemplo puede ser Carrasco en su época, Oscar del Chelsea, que era una barbaridad de jugador. Justo, Oscar, Hulk, Paulinho, son jugadores que eran importantes sin llegar a ser los mejores del mundo, pero eran jugadores importantes que podían ser los pioneros a poder generar algo allí. A ver, al fin y al cabo, si eres una estrella mundial, no te vas a ir a un país que acaba de emerger, porque a nivel de competiciones pues no estará muy destacado, la competitividad entre los equipos tampoco tendrá mucho que destacar. Entonces yo creo que si eres una estrella mundial te vas a quedar, pero está claro que si eres un jugador a lo mejor promesa o un jugador de media tabla o que estás consagrado pero quieres probar una experiencia nueva, sí que han podido tentarle con ir para allá, como pudo ser con los jugadores que has dicho. Y bueno. Sí, a ver, ¿qué es lo que ocurrió en China? En primer lugar, pues bueno, había un interés mediático, ¿no? para atraer a estos jugadores, pero no llegó a afianzarse como amenaza real, como para Europa. Así que claro, al final jugadores, ya digo, sí, algún jugador se fue, pero sin más. ¿Cuáles fueron los problemas a la hora de no afianzarse? En primer lugar, políticas gubernamentales. Ponía restricciones del propio gobierno, porque bueno, todos sabemos que es una sociedad comunista, que se supone que es todo para todos, que no debe haber ningún monopolio ni alguien enriqueciéndose demasiado.
Y bueno, instauraron en primer lugar pues restricciones extranjeras, es decir, que jugadores extranjeros no pudieran jugar o que hubiera un límite de uno o dos Sí, en plantilla. un límite de fichas. Sí. A ver, ¿Esto comentarías? eso es un problema muy gordo, porque al final, si tu liga como tal es una liga que no tiene prácticamente atractivo y lo tienes que importar, pero tampoco lo puedes importar porque tienes limitaciones legales, y encima tampoco puedes venir y decir que has fichado a un tío por 200 millones de euros, porque claro, eres un país comunista, que eso es como, bueno, Satanás, ¿sabes? Lo que, porque al final el mercado de fichajes es capitalista puro y duro. Entonces, no sé si hay más motivos, pero bueno. Sí, en segundo lugar, que pusieron límites salariales que no eran fácil para fichar a jugadores estrellas. La manera que tienes de tentar a esos jugadores es con pasta. Si no puedes dársela, no van a ir. Bueno, le Justo. puedes dar rollitos de primavera si quieres, pero... Arroz delicia. Y por último, la falta de competitividad dentro del propio país y el desarrollo de talento local desde academia, desde... Claro. Así que es verdad que hay mucha academia ahí en China que intentan, pues eso, desarrollar a jóvenes, pero les cuesta un mundo poder generarlo. Es que es justo lo que te decía antes. Yo, si soy un jugador consagrado, no me voy a ir a una liga que no tenga ningún tipo de nivel, que no haya competitividad, que no tenga ese prestigio como a nivel de competición, como puede tener, por ejemplo, la Champions League. La Champions League es histórica, es la mejor competición. Pero voy a dejar eso por irme a la liga china, que a lo mejor luego dentro de 20 años, pero yo dentro de 20 años a lo mejor no estoy jugando. Si tú no puedes darle al jugador la pasta para renunciar a ese prestigio, como me estás diciendo que tiene limitaciones, pues pasa lo que pasa, y es que la burbuja... Pero al final es un caso muy paradójico, porque si os paráis a pensarlo, la población que hay en China Sí. es descomunal. Entonces, claro, yo digo, vale, hay un montón de gente. Si consigues que a ese montón de gente le guste el fútbol y lo vean, no te hace falta tampoco tener la aprobación internacional. O sea, puedes hacer como una burbuja interna tuya sola, ¿no? Que se retroalimente con toda la población que tienes. Se cree como una liga competitiva a ojos de esa gente, y ellos sean los que te generen unos ingresos medio decentes, ¿no? Pero es que al final acaban viendo los partidos del Clásico. ¿No recordáis que los cambiaron de horario por eso? O sea, que no tiene ningún sentido. Joder, un clásico un sábado a las 4:15 he visto yo. Sí. Es que eso es tremendo, vamos. Cuando eran sábado a las 8:30, 9, o el domingo a las 8:30, 9. Pero yo pensaba que ibas a tirar por... Hay mucha gente en China, por estadística, alguno tiene que ser bueno. Ah, pues no. No he tirado por ahí. Pensaba que ibas a ir por ahí. Y bueno, esto básicamente fueron los problemas de China. Ahora, vámonos con lo que está emergente, con lo que tenemos ahora, que es Arabia Saudí. Esa sí que es más peligrosa. Ahí, bueno, ahí en primer lugar es, digamos, todo lo contrario a China, sobre todo políticamente, porque ya desde el gobierno está invirtiendo para que el fútbol, para que los clubes puedan fichar a jugadores. Así de simple. Han hecho un fondo de inversión público de 1.000 millones. O sea, 1.000 millones para poder fichar a jugadores. Es una barbaridad, ¿eh? Luego, además, bueno, sí que es verdad que da esa opción a los clubes de poder ser privados para que puedan tener su propio capital. Es decir, al final no es obligatorio que sea público, sino al final también quiere generar que varios clubes sean privados, pues para tener esa competitividad y que cada club pueda competir y que no haya un monopolio a lo mejor de 2 o 3 equipos y ya está, sino que varios clubes puedan tener estrellas. No, y yo creo que está durando más el mercado de Arabia Saudí que el de China. Creo que China no llegó a aguantar tanto tiempo como está aguantando Arabia Saudí, y sobre todo ya no solo aguantar, sino ir creciendo, porque cada vez más jugadores se van para allá. Sí que es verdad que con carreras medio acabadas o ya en el último nivel de su carrera, pero es que puede llegar a un punto en el que a un jugador, como por ejemplo ahora están tentando a Vinicius, le dé por ir y empiece a aumentar esa competitividad de la que hablábamos antes. Bueno, Sí. perdón, yo iba a decir que yo creo que ahí están tentando más a Madrid que a Vinicius. O sea, con la pasta me refiero, ¿sabes? No, desde luego. Y bueno, esto significa ya no solo que puedan invertir, sino por qué invierten, por qué quiere Arabia Saudí. Pues, obviamente quiere diversificar un poco su economía, que no dependa tanto del petróleo y tenga pues diferentes ingresos. No, y que además, algo que ha ayudado también a mucho al mercado de Arabia Saudí ha sido la marcha de Cristiano Ronaldo para allá. Al fin y al cabo, Cristiano Ronaldo es un icono futbolístico, y cuando... Sí que es verdad que se ha ido al final de su carrera, pero yo creo que tiene influencia en los jugadores, y creo que muchas personas, bueno, muchos jugadores se han ido porque dicen, bueno,
pues puedo competir contra Cristiano, Sí, puedo... aquí justo lo que tú has dicho antes de quién en su mejor momento o siendo quién se iba a ir a una liga que no iba a ser competitiva, pues Cristiano lo hizo, se atrevió y a partir de ahí yo creo que rompió un poco la barrera y han conseguido que demás jugadores lo hagan. Es que yo creo que es la influencia que puede generar un jugador, que en este caso yo creo que es el jugador de los más influyentes de la historia, pero cuando tú estás en un buen nivel y te vas a un tipo de mercado así, o sea, una nueva liga así, automáticamente tú elevas esa liga. Y si otro jugador se va, la eleva. Y hasta tal punto de que consigues elevarla a tal manera que es competitiva. Ujú. Porque ahora mismo la liga de Arabia Saudí, bueno, sí que es verdad que el Al Hilal creo que es muy potente, pero hay como 3 o 4 equipos que son bastante conocidos por haberse llevado jugadores y que alguna vez te puedes ver un partido, que antes eso era inimaginable. Sí, sí. De hecho, es lo que he dicho, es lo que busca que al final haya no solo uno o dos equipos y ya está, que tengan muchos equipos donde puedan ser competitivos y donde haya partidazos cada fin de semana con varios jugadores. Y por último, quiero hablar de la MLS, también una liga que, bueno, ha invertido mucha pasta en Messi, sobre todo, pues, obviamente es la figura. Pero que, bueno, volviendo un poco atrás con Arabia, yo creo un problema de ellos es la falta de talento o la falta de competitividad dentro de la propia liga. En cambio, la MLS y Estados Unidos creo que ahí el talento lo están premiando mucho, se está empezando a desarrollar bien, hay muy buenas academias, instalaciones brutales, que viene de lejos, que no es que la hayan instaurado ahora como pueda hacer Arabia Saudí. Sí, a nivel de solvencia yo creo que es más interesante lo de la estrategia de la MLS porque yo sé, porque me sale mucho en TikTok y en otras plataformas, gente que se va a estudiar a Estados Unidos con una beca de carrera universitaria, pero también para jugar al fútbol allí. Sí, pero eso al final es lo que dice Sergio. O sea, tú estás haciendo un proyecto muy a largo plazo que se está cimentando muy bien, porque al final lo de Arabia, lo de China ya no vamos a hablar ni de lo que fue, pero lo de Arabia es como un rascacielos muy alto, muy alto, muy alto que tira para arriba, ¿no? Y lo de la MLS a mí me da la sensación de que es como una pirámide, que tiene una base muy grande y que poco a poco va creciendo y que al final lo que puede pasar, que sí que es cierto que nosotros lo vemos de forma diferente porque estamos al otro lado del charco, pero vamos a tener un montón de jugadores latinos que probablemente, a lo mejor en vez de irse a Europa, se vayan a Estados Unidos si la liga sigue creciendo y pagan bien, están más cerca de su país de origen, ¿no? Quizá. Ujú. Y el modelo yankee también es muy atractivo, evidentemente. Tenemos también el talento que estás mencionando tú, los jugadores que se te están retirando y que los americanos cuando les da con algo, eso sí que son ya, bueno, Obsesivos. o sea, totalmente, quiero decir, no, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si a la afición no la convences, no vas a triunfar, porque en el momento en el que no va a ver nadie el partido, ya no es atractivo. Si consigues generar esa dinámica que quizá ha traído mucho Messi con el Miami, porque sí que se vio que en el momento en el que llegó se llenaba el estadio, macho, para ir a verle, y el público que iba a verle, quizá en un inicio no eran ingleses blancos, sino que eran, o sea, perdona, norteamericanos blancos, sino que a lo mejor era un público más latino o un público que ya tenía un contacto previo con el fútbol o con el soccer, como ellos lo llaman, pero para mí de las tres es la que mejor lo está haciendo. Yo creo que a nivel de longevidad, desde luego, porque Arabia Saudí lo que está intentando conseguir es mucho jugador para traer un beneficio inmediato, y eso le está costando mucha pasta, y la MLS pues está formando, está trayendo pues perfiles interesantes, y a largo plazo yo creo que depende de la cantidad de dinero que tenga Arabia Saudí y de lo que esté dispuesto a invertir, pero a largo plazo, si esto sigue así, debería ser más interesante pues la MLS. Sí, y además justo yo creo que a la hora de acoplarte, de adaptarte allí, es mucho más sencillo porque sí que es una cultura occidental para jugadores europeos, para jugadores sudamericanos, que suelen ser los mejores del mundo. Entonces, para atraer a estos jugadores, yo creo que eso también pesa y ayuda. Y además, lo que tú has dicho, jugadores sudamericanos están cerca, más o menos relativamente, de casa. Y de hecho hay muchos jugadores sudamericanos, mucho argentino, mucho mexicano. Y entonces al final... Imagínate un mexicano que juega en Miami y tiene a sus padres en Ciudad de México. Es coger un avión y estás ahí. Ahora imagínate que te tienes que ir a Manchester. Una historia. Y luego decir, como último punto, que si nos paramos a pensarlo, de la MLS a Europa sí ha venido gente,
poquita como Dest, ¿no? Ujú. Pero bueno, han venido, que ya es algo, y de otras ligas hacia nosotros no ha venido tanta gente. O Cierto. prácticamente nadie. Y además, y en base a eso, también el auge de la propia selección de Estados Unidos, No, que también, sí que ya va siendo más importante, ya se le va teniendo un poquito más en consideración en mundiales, en sus competiciones. Y es importante, justo, sí, el avance que están teniendo. Y para terminar, yo creo que os quiero proponer que si estas ligas, sobre todo Arabia y la MLS, llegarán en algún momento a convertirse en las 3 mejores ligas del mundo, de un periodo aquí a, no sé, 20 años. Pero junto con la europea o pasando por encima, ¿te refieres? Entre las 3 mejores ligas del mundo. Lo de Arabia yo, por ejemplo, lo veo, puede ser que sí, puede ser que no. Depende de cómo vaya la gestión y de cómo avance, ¿no? Eso es un proyecto que yo creo que acaba de empezar ahora y tiene que enfilarse y pasar mucho tiempo. Pero la norteamericana, no sé por qué, supongo que es por la actitud que tienen. Yo creo que, por ejemplo, un mundial no van a parar hasta que no ganen uno, ¿sabes? Esa competitividad que me da la sensación de que tienen los Yankees. Entonces yo creo que sí que va a llegar un momento en el que quizá Europa siga siendo el emblema de lo que es el fútbol, pero la americana sí que tenga un buen peso, mucho más peso que el que tiene ahora, me refiero. Yo si me la tuviera que jugar te diría que no. Más que nada porque creo que también el fútbol es un sitio de costumbres. Yo creo Ya. que desbancar a las 5 ligas es muy complicado. Ya no solo porque a lo mejor... O sea, tú lo estás planteando como han tenido tanto éxito que van a ser de las 3 mejores. Yo creo que sí que van a mejorar bastante. Creo que mucha más gente va a empezar a consumirlas. Pero yo no creo que llegue al punto de considerarse de las 3 ligas. Más que nada porque la Premier League también es una liga que tiene mucha pasta y que es muy atractiva. La Liga Española igual. Incluso la italiana, que para mí son las 3 mejores. Yo no creo que llegue al punto de desbancar a ninguna de momento que yo lo vea. Ujú. Que yo lo vea. Sí, o sea, dejarnos también vuestras opiniones. Al final esto no se sabe qué va a ocurrir. Donde haya pasta, al final puede ser que es donde vaya todo el mundo o no, tirará costumbres. Así que bueno, dejárnoslo también por ahí en comentarios.